Ok, buenos días, tutor y compañeros. En este espacio vamos a exponer los componentes del manejo integral de plagas. Este trabajo está compuesto por Anael C. Ortiz Flores, Brianda Jimena Peña Báez, Juan Diego Cruz Díaz, Eric Steven Páez Benítez y Oscar Alexis Narváez. Em, a continuación, se reúnen estrategias integrales para el manejo de plagas, abarcando desde métodos tradicionales como el control cultural y biológico, hasta avances tecnológicos como la ingeniería genética, ecológica, química e esterilización de insectos y el control químico. Cada técnica se analiza en su función de eficacia, sostenibilidad y aplicación para la protección de los cultivos. Entonces vamos a dar a cabo cada uno de los temas. Listo, muchas gracias, compañera. En este caso vamos a explicar sobre el control cultural. ¿Qué es el control cultural? Es una estrategia dentro del manejo integral de plagas que se enfoca en modificar las prácticas agrícolas y las condiciones del ambiente para reducir la incidencia de los organismos en las plagas en los cultivos. Las principales estrategias de dicho control es rotación de cultivos, eliminación de restos vegetales, uso de variedades resistentes, asociación de cultivos, policultivos, épocas de siembra adecuadas, periodos de menor residencias de plagas, manejo adecuado en la densidad de siembra para que no proliferen las plagas en dicho cultivo. Bueno, unos ejemplos de las plagas y los cultivos que son atacados y pues obviamente su manejo de control. La plaga es el gusano cogollero, Spodoptera frugiperda, en el cultivo de maíz, sea el maíz. Una estrategia utilizada en este cultivo es la rotación de cultivos con leguminosas como el frijol o soya, ya que ayudarán a interrumpir el ciclo biológico del gusano cogollero. La otra plaga es la mosca de la fruta, Ceratitis capitata, en cítricos. El cultivo atacado es el cítrico, tanto como limón, mandarina y naranjas. La estrategia que se utiliza es la recolección y eliminación de frutos, sea caídos o dañados. La mosca de la fruta depositan sus huevos en frutos de descomposición. Al eliminarlos, se corta su ciclo de vida y se reduce su población. Bueno, muy buenas tardes para todos y todas. Mucho gusto quien les habla, Oscar Alexis Narváez Capera. Abordamos el tema de control biológico. El control biológico, pues hoy por hoy es uno de los procesos de manejo integral de plagas y enfermedades casi que más importantes porque permite iniciar un proceso de transición de procesos convencionales de producción a procesos alternativos. Entonces, si bien es cierto, como nos muestra y nos proyecta en la diapositiva, las principales estrategias del control biológico es el uso de depredadores naturales. Acá vemos unos insectos, vemos la mariquita que todos la conocemos y que es un depredador muy biológico y muy importante dentro de los sistemas productivos que nosotros desarrollamos. También vemos uso de parasitoides, vemos una serie de especies de avispas que también utilizan mecanismos de protección dentro de los sistemas productivos. Vemos también unos microorganismos eficientes que por medio de su proceso biológico pues atacan insectos que son patógenos o o afectan los sistemas productivos. Vemos un ejemplo muy importante y que casi todos lo conocemos y es la Bacina boveria en el cultivo de plátano. Cuando hay harta incidencia de picudo negro, el picudo negro es un insecto que afecta significativamente la producción y la economía del cultivo de plátano. Entonces, haciendo trampas por medio de sándwich en diferentes puntos de la platanera, llegan, pues normalmente el exudado del plátano atrae el picudo. Entonces, cuando llega el picudo a absorber estos exudados, se hacen aplicaciones 2 semanas por 15, 2 días semanal por 15 días de Bacina boveria. Lo que hace la Bacina boveria es que pues destruye todo el sistema, el esqueleto pues óseo de este insecto y afecta los huevos y posteriormente de este insecto. Entonces, básicamente, esto es como la cadena y lo que conforma los controles biológicos dentro de los sistemas productivos. Bueno, gracias compañero. Yo voy a exponer la resistencia de las plantas a los insectos. La resistencia de las plantas es una habilidad que ella desarrolla para ser protegida
¿de qué? De los insectos para protegerse o reducir el perjuicio perjudicado, provocado por ellos. Esta resistencia puede variar en su naturaleza y ella se expresa en diversos mecanismos, los cuales son la resistencia física, la resistencia química, la resistencia biológica y la resistencia genética. Pues en la física, algunas plantas poseen diferentes rasgos estructurales, espinas o pelillos que no dejan que los insectos se acerquen como tal a ella. En la química hay unas plantas como el tabaco, por ejemplo, que genera nicotina y el insecto pues no va a llegar porque por el olor y por la toxicidad. En la biológica, algunas plantas tienen la capacidad de traer enemigos culturales para protegerse de las plagas. En la genética, hace referencia, como le digo, algunas variedades, algunas especies vegetales que vienen ya organizadas para que como tal no llegue la plaga, como lo vemos por lo general en el maíz. En el maíz sabemos que se hacen resistencias para que en el momento de sembrar, pues la planta sea resistente a las plagas. Estas cuatro son las resistencias que encontramos por lo general siempre. Nuevamente abordo el tema de ecología química y su aplicación en el manejo integrado de plagas, quien les habla Oscar Narváez nuevamente. Entonces, la ecología química y su aplicación en el manejo integrado de plagas, pues es un proceso, como lo indica el nombre, un proceso bioquímico natural de algunas especies de insectos y de plantas. Específicamente, es el estudio de la interacción entre organismos mediada por compuestos químicos. Un ejemplo, las plantas, un ejemplo que todos conocemos, por ejemplo, la ruda, como un mecanismo pues, de repelación de algunos insectos, ¿cierto? Y el punto B es su uso de volátiles de plantas y feromonas específicamente de algunos insectos, para el control de plagas en el manejo sostenible y manejo integrado. Siguiente, por favor. Entonces, dentro de la ecología química de las plantas, que es que es el tema que vimos en la diapositiva anterior, resaltamos cuatro aspectos muy importantes. El primero tiene que ver con la defensa del control de herbívoros. Cuando generamos, o estas plantas, específicamente la ruda, genera estas microtoxinas como mecanismo de protección, entonces repele a algunos herbívoros, en el caso de insectos, algunos chupadores, masticadores o perforadores. El segundo punto importante es la atracción de polinizadores y dispersores de semilla, fundamentales, específicamente en el cultivo de cacao. Hay unas especies, o bueno, unos clones específicos que liberan unos néctar y pigmentos que atraen insectos polinizadores, ayuda al porcentaje de polinización, ayuda al porcentaje de llenado de fruto y ayuda significativamente a la producción del cultivo. Un tema biológico natural muy, muy importante. El tercer punto también tiene que ver con la interacción con los microorganismos. Entonces, hay plantas específicas, acá vemos el pimentón, que dentro de su sistema radicular tiene unos exudados, o bueno, tiene en su sistema radicular, en sus vellos absorbentes, tiene unos exudados que estimula o inhibe microorganismos benéficos o patógenos. Este caso en específico del ají tiene varios estudios científicos y que respaldan lo que estoy comentando y cumple una función muy importante dentro de los sistemas productivos y ecosistemas en general. El tercer punto es la competencia y alelopatía. Entonces, ese punto tiene que ver con algunas especies en específico, por ejemplo, el cedro negro, sí, que genera también un mecanismo como de protección y afecta a las especies que estén sembradas en torno a esta especie en específico. Y en este punto, que también es muy importante, ya es un punto más práctico y técnico entre los sistemas productivos y es las feromonas en los insectos en el manejo integrado de plagas y enfermedades. Las feromonas tienen que ver con, valga la redundancia, una feromona que se extrae de una insecto hembra, ¿cierto? Por método de reproducción sexual y
se pone o se deposita en una trampa, puede ser cualquier método de trampa. Acá vemos como un método de trampa cerrado en la primera diapositiva. Y los insectos, los machos, pues van a llegar allí por medio de la atracción del olor, ¿cierto? Porque ellos manejan mecanismos de comunicación, entonces el olor los lleva allí y se atrapan los machos para reducir población y afectación en la producción de los sistemas productivos. Acá también vemos unas trampas cromáticas para algunos insectos, especialmente unos chupadores y los trip, que también son trampas totalmente básicas para desarrollar, pero muy funcionales a partir de conocer las características fisiológicas, reproductivas y de comunicación de algunos insectos. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Eric Steven Páez. El punto que vengo a exponer es el de ingeniería genética. Bueno, pues simplemente consiste en la utilización de material genético mejorado, que puede ser por tema genético, por aislamiento de genes o por retrocruzamiento, ¿sí? Que eso es un tema de genes. Bueno, en primer caso, pues se ha generado en el primero, pues el retrocruzamiento que se ha hecho de una variedad resistible que ha presentado resistencia, como se ha sido con el tomate. Generalmente se ha realizado retrocruzamiento con especies silvestres, ¿sí? Esto es un estudio realizado por la Universidad Nacional de Palmira, donde pudieron identificar que el patógeno, la plaga quiso inocular en la floración y no lo vio tan atractivo como anteriormente lo generaba, ¿sí? Entonces, lo cual hizo que presentara una reducción en la afectación del sistema de producción. La otra es la separación de genes. En un estudio que se realizó, la bacteria Bacillus thuringiensis, productora de la toxina BT, es un veneno que mata a los insectos, se hizo el aislamiento y se insertó ese gen a la planta de algodón, la cual hizo que reduciera la población de la mariposa que estaba generando la afectación al sistema de producción. Por otra parte, pues las plantas transgénicas es una de las cuales avances tecnológicos que se han presentado en la ingeniería genética, lo cual han hecho la introducción de genes con un nivel de resistencia a diversos patógenos, y hubo la combinación de bacterias, de animales u otras plantas con ese mismo gen para poder generar otra resistencia. Muchas gracias. Siguen. Bueno, vamos a hablar de la técnica de esterilización en insectos plaga. Consiste básicamente pues en la cría masiva del mismo insecto que vamos a combatir. Esto se hace pues mediante radiación y es importante recalcar aquí que debemos de hacer una esterilización muy bien hecha. O sea, ese proceso debe quedar muy bien hecho donde pues todos en este caso pues vamos a intervenir en machos, entonces pues todos los debe ser machos. Obviamente pues es un proceso que se hace, ¿cierto? Que afecta pues específicamente al género objetivo. No hay como tal contaminación química, ¿cierto? Entonces, pues esto hace que se proteja la biodiversidad. Entonces, pues es favorable para el medio ambiente. Conduce como tal pues a una reducción sostenida progresiva. Esto nos ayuda en nuestra parte económica, obviamente. Y pues en cuanto a la aplicación como tal, pues es seguro para la persona que ejecuta este método, ¿cierto? Entonces, pues es como algunas de las ventajas que esta técnica nos proporciona. En cuanto de pronto a las desventajas, pues que requiere un poquito las instalaciones pues para la cría masiva, ¿cierto? Y pues es un control a largo plazo y no se van a ver resultados inmediatos como tal. Vamos a hablar también un poquito del control químico.
En este caso, pues sí vamos a ver una acción rápida y visible para el productor. ¿En qué consiste como tal? Pues el control químico, pues conocemos muchos productos que hay en el mercado, ¿cierto? Entonces se toma un químico y pues se aplica directamente pues al insecto, en este caso para matarlo o para inmovilizarlo. Vamos a encontrar en su principio activo pues que son moléculas, ¿cierto? Y como tal, pues vamos a encontrarlo en varias presentaciones, bien sea en polvo, granulado, líquidos o solubles. Como decíamos al principio, pues en las ventajas contamos que es una acción rápida, ¿cierto? Y que es relativamente de fácil aplicación. Obviamente, pues hay que tener ciertos cuidados y pues elementos de protección para la persona que como tal lo aplica. Impacto ambiental y ecosistémico, pues también tiene un poco, entonces, pues esto a veces trae cierto daño a insectos benéficos que están en nuestro cultivo. Entonces, pues eso por ese lado. En cuanto a las recomendaciones, pues es necesario tener en cuenta que cuando tenemos algo así, pues necesitamos combinar métodos culturales, biológicos y químicos, ¿cierto? O sea, no solamente aplicar un solo método, sino que pues poder aplicar varios. Es fundamental identificar en nuestro cultivo las especies objetivo que vamos nosotros en este caso a atacar y pues estudiar el comportamiento y la vulnerabilidad de ellas. El objetivo pues es reducir obviamente las poblaciones a niveles manejables y pues teniendo cuidado con el medio ambiente y tratando de evitar dentro de lo posible daños colaterales pues a la biodiversidad. Es necesario obviamente también pues analizar un ecosistema completo, ¿no? Para implementar medidas que respeten como tal y mantengan pues el equilibrio natural. Entonces, esas son como tal pues las recomendaciones. A continuación encontramos las referencias bibliográficas de donde pues cada uno de nosotros tomó los apartes para este trabajo.